Bienvenidos una vez más a las entrevistas y podcast de la Fundación Hay Derecho, donde hablamos con expertos para conocer de manera breve, pero clara y rigurosa, la actualidad jurídico-política más relevante. Hoy me acompaña Alejandro Coteño, abogado penalista en el despacho GC Legal. Buenas tardes, Alejandro. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Hoy Alejandro nos acompaña para hablar de la Ley de Libertad Sexual, un proyecto de ley que el Consejo de Ministros aprobaba hace escasos días y del que se ha estado hablando mucho últimamente. Entonces, la primera pregunta que quería preguntarte, Alejandro, es ¿qué ha motivado la reforma de la ley vigente o por qué hemos llegado hasta aquí? Considero que hemos llegado hasta aquí debido al clamor social generado por algunos casos muy mediáticos, como por ejemplo podríamos hablar de la manada, y al fin y al cabo lo que se ha, digamos, cristalizado de estos casos, que es el hecho de que en todo ataque a la libertad sexual hay un cierto contenido de violencia o intimidación. Entonces lo que se estaba generando en la sociedad al fin y al cabo es un poco el convencimiento de que no se podía llamar abuso a lo que en sí era una conducta intimidatoria, violenta, etcétera. Y es precisamente por esto por lo que, bueno, entre otras modificaciones, se ha eliminado el abuso sexual. Creo que es precisamente esto lo que ha motivado esta ley. Esta ley se la ha conocido también como la ley del solo sí es sí, porque habla mucho del consentimiento. Me gustaría que nos hablaras de estas modificaciones que hacen referencia al consentimiento. Bueno, en cuanto al consentimiento, creo que el cambio es más simbólico que otra cosa. El consentimiento, la ley actualmente vigente, ¿no? Sí que se centra en el consentimiento. Es decir, el punto mínimo para que realmente exista un delito de los contra la libertad sexual o una conducta contra la libertad sexual es el hecho de que no exista consentimiento. Entonces ya era el centro del consentimiento. Lo que se hace ahora es definirlo en positivo, decir además que está de acuerdo con el 36.2 del Convenio de Estambul, cuando ya lo estaba anteriormente, y a partir de ahí generar un poco, bueno, la postura o la teoría del solo si es sí. Bueno, solo si es sí también era antes. El problema del consentimiento, como bien indicó el informe del Consejo General del Poder Judicial, a resultas del anteproyecto que se publicó hace un año, el problema del consentimiento no es conceptual, es decir, no es que hiciera falta otro consentimiento, una modificación del consentimiento. El problema es probatorio y es lógico, puesto que los delitos contra la libertad sexual son clandestinos, es decir, se dan en circunstancias en las que no hay más testigos que el agresor y la víctima. Entonces, para eso la jurisprudencia ha determinado o ha desarrollado una serie de criterios para determinar si existe ese ataque a la libertad sexual, si hubo un verdadero consentimiento, etcétera. Pero el hecho de que ahora definamos el consentimiento de manera positiva, que es básicamente lo que hace este nuevo proyecto de ley, no cambia nada, es una reforma más simbólica que otra cosa. Y has mencionado también ya el tema del abuso sexual. Me gustaría que también nos comentaras esas modificaciones que hacen referencia al tema del abuso sexual. Bien, que creo que el abuso sexual, es decir, su eliminación dentro del presente proyecto de ley, es la modificación más importante que se ha dado. Más que el consentimiento, el hecho es que ahora lo que hacemos es, digamos, eliminar todo el abuso sexual, que era básicamente un ataque a la libertad sexual en el que no mediaba violencia o intimidación, para entender que todo tiene algo de violencia o intimidación y meterlo todo en la agresión sexual. Esto, en cuanto al cambio de nombre, está muy bien, porque al fin y al cabo no se entendía que no hubiese una conducta en la que, de una cierta manera, a la víctima se la intimidara o tuviese un cierto contenido de violencia. Pero el cambio de nuevo no es tan grande. ¿Por qué? Pues porque las penas son las mismas, más o menos. Las penas se rebajaron en el primer borrador que se publicó bueno, en el primer anteproyecto, el primer borrador que se manejó, que es de marzo de 2020, generó ciertas críticas porque no se entendía por qué se estaba rebajando estas penas fuera del ámbito, digamos, estrictamente penalista. Entonces, en el borrador de octubre de 2020 volvieron las penas a ser aproximadamente las mismas a las que son actualmente. Entonces, lo que tenemos que entender es que las penas no cambian y lo que cambia es que lo que antes era la inexistencia de violencia e intimidación, ahora se trata como existencia de violencia e intimidación. Una de las consecuencias más importantes en este sentido es que ahora el juez tiene muchísima más capacidad de decisión. Es decir, antes tenía que ir hacia la agresión sexual o hacia el abuso sexual y ya decidir en las horquillas que le daba el Código Penal. Ahora tiene una horquilla mucho más grande, va a decidir desde el máximo de la agresión sexual hasta el mínimo del abuso sexual actual. También querría añadir que, claro, esto también ha motivado otras críticas, como por ejemplo, claro, hay conductas que, aun siendo
constitutivas de delito tiene una gravedad pues bastante leve o bastante pequeña. Para eso se ha introducido el subtipo tercero del 178, que permite que el juez rebaje la pena en los casos en los que considere que, bueno, el injusto, la gravedad de la conducta, pues no da para entrar en el abuso sexual. Hablando también de este tema, si me permites que me extienda un poco, bueno, hay una serie de modificaciones que también se tratan dentro de este abuso y agresión sexual. Es, por ejemplo, los casos de prevalimiento y los casos de abuso de superioridad en una circunstancia X, ya sea por tema de familia, ya sea por lo que sea, se dice que serán agresiones sexuales, siempre. Bueno, esta reforma pues, quizá le da alguna pista al juez de por dónde debería ir en cuanto a la pena, pero por lo demás, ahora son todo agresiones sexuales, con lo cual no es una reforma muy importante. Y otra reforma que sí que creo que es realmente importante dentro de este punto, dentro de la agresión y abuso sexual, es el hecho de la sumisión química. La sumisión química hay que entenderla como cuando se le dan pues, pastillas, químicos, etcétera, para bueno, eliminar toda capacidad de decisión y de defensa por parte de la víctima. Entonces, esto antes era abuso sexual. Está claro que no había una violencia o intimidación, pero claro, al fin y al cabo, la víctima tiene una capacidad nula de poder defenderse. Ahora lo que se hace es que, además de incluirlo dentro de las agresiones sexuales, como todas las demás conductas contra la libertad sexual, lo que se hace es además agravarla. Porque al fin y al cabo, lo que se está intentando pensar con esta nueva reforma, o las pistas que da en este sentido, es que empieza a tenerse en cuenta más que la violencia o intimidación, la capacidad de defensa potencial de la víctima. En este caso, la capacidad de defensa es nula y, por tanto, resulta plenamente coherente que esta sumisión química, esta conducta de sumisión química, se introduzca o se incluya dentro de la agresión sexual en su modalidad agravada. Y esto sería un poco todas las modificaciones que se dan en este punto de agresión y abuso sexual. Pues justamente quería preguntarte por eso, además del tema de abuso sexual y consentimiento, ¿hay alguna otra modificación importante que introduzca este nuevo proyecto? Sí, sí, las hay, las hay. Más allá de todo el ámbito de aspectos no penales, puesto que esta ley es una ley integral y es quizá el mayor de los beneficios de esta ley, centrándome en la propia reforma penal, sí que hay otras 3 reformas de calado. La primera, se criminaliza o se tipifica el acoso sexual callejero. El acoso sexual callejero es básicamente, bueno, no sería realmente simplemente, por decirlo vulgarmente, el piropo, sino, digamos, coartar la libertad de la víctima con según qué expresiones en la calle, de manera continuada, etc. En este caso, pues, lo que antes era una vejación leve o, bueno, una conducta que realmente se había despenalizado a partir de 2015 con la eliminación de las faltas, vuelve a ser vuelve a constituir un delito leve, el cual estará penado en ningún caso con prisión. Se pena con trabajos en beneficio de la comunidad o localización permanente, lo cual más o menos está acorde con la gravedad leve, obviamente, de la conducta. No se puede comparar con los ataques tradicionales clásicos a la libertad sexual. Otra de las reformas muy importantes y que realmente genera según qué problemas con la sistemática en conjunto de esta nueva reforma es la punición del proxenetismo no coactivo. Es decir, una persona que se lucra o explota digamos, el comercio sexual, que una persona comercie con su propio cuerpo, con el consentimiento de la prostituta en este caso, o la persona que comercia con su propio cuerpo. Y en este caso, ¿dónde está, digamos, lo polémico o lo que es digno de análisis en este nuevo delito o en esta nueva criminalización de una conducta? Es en el hecho de que se da con el consentimiento de la víctima. Si se daba sin el consentimiento, ya era delito anteriormente. Si se daba con el consentimiento, no. ¿Por qué? Pues porque la ley actual, o sea, antes de este proyecto de ley, está plenamente basada o tiene como punto de partida la ausencia de consentimiento. Por eso esto ahora, criminalizar el proxenetismo no coactivo cuando hay consentimiento, al fin y al cabo es una contradicción interna dentro de este proyecto de ley. Y esto va a generar según qué polémicas dentro del feminismo actual, puesto que en el fondo es una postura radicalmente abolicionista y entonces, bueno, tiene cierta contradicción con lo que es el conjunto de este proyecto de ley o lo que parece, digamos, por lo que se dice en medios, etcétera, motivarlo, que sería, bueno, pues poner el centro en el consentimiento.
En clara relación o paralelamente con esta criminalización del proxenetismo no coactivo, también se criminaliza la tercería locativa en el ámbito de la prostitución, que serían básicamente los bares de alterne. En este sentido, lo que se está criminalizando es la persona que tiene un establecimiento, etcétera, en el que se da una conducta, digamos, indirecta, que tiene una relación indirecta con la prostitución. Pues es el bar de alterne que sirve bebidas y luego tiene habitaciones en otra parte del local, o que sirve para hacer el trato previo a la conducta de prostitución. En este caso, también con consentimiento, ¿vale? Porque si era sin consentimiento, entrábamos en el ámbito de si se penaba o no, ¿no? Dependiendo de si se hiciera en ese local, etcétera. Pero ahora se da con consentimiento, lo cual de nuevo genera la misma incoherencia o el mismo problema que comentábamos anteriormente. Uh-huh. Y bueno, ya nos has dejado ver un poco cómo valoras todas estas modificaciones, pero no sé si querías hacer una valoración más general de la opinión que te merece este proyecto de ley. Pues en sí la opinión es buena. ¿Por qué? Pues porque primero, como he dejado caer, es una ley que es integral, con lo cual no solo trata un ámbito penal. Esto es una cosa que creo que es muy importante, puesto que muchas veces se tiende a llevar todo hacia el penal y el penal muchas veces, o el ámbito penal, no ayuda a las víctimas, simplemente reprime al agresor. Entonces creo que está bien el hecho de que, pues bueno, se especialicen juzgados, se den según qué ayudas o según, no lo llamaría ayudas, pero se creen según qué reformas de, bueno, pues apoyar a las víctimas en este sentido, y en este sentido el hecho de que sea integral, pues creo que es bueno. Bueno, luego por hacer un poco un resumen de lo que me va pareciendo cada cosa, en cuanto al consentimiento, me parece bien, pero vamos, hay que volver a decir que es una reforma que es simbólica, puesto que el problema del consentimiento, y aquí creo que tiene toda la razón el Consejo General del Poder Judicial, no es un problema de concepto, es un problema probatorio. Entonces, bueno, decirle a la sociedad que bueno, que el consentimiento es importante, que se debe prestar en todos los momentos de la relación sexual, etcétera, que se puede prestar y luego quitar, bueno, pues eso es bueno, pero eso ya lo trataba la jurisprudencia, con lo cual no había un problema jurídico en este sentido. En cuanto al abuso sexual, creo que el cambio de nombre, o sea, es decir, la eliminación y llevarlo todo a la agresión sexual, está bien en cuanto al cambio de nombre, puesto que estaba la incoherencia de que pensar que había conductas contra la libertad sexual que no llevaban un cierto contenido de violencia o intimidación, pues en ese sentido está bien, pero también está mal, o considero que no es del todo beneficioso, el hecho de darle un poder de decisión tan grande al juez, ¿no? Al fin y al cabo es ataque un poco a la división de poderes, ¿no? Pero bueno, en ese sentido creo que no es bueno o no es beneficioso, pero por otro lado, el hecho de introducir la sumisión química como agravante en la agresión sexual obviamente está bien. En este sentido, había un consenso pleno al 100% en toda la sociedad. Y luego, para finalizar, pues me genera ciertas reticencias el acoso sexual callejero. Habría que ver de qué manera se desarrolla por la jurisprudencia y de qué manera se interpreta, y me genera incoherencias claras, sobre todo, más que a una opinión personal, una opinión técnico-jurídica, la punición del proxenetismo no coactivo y de la tercería locativa. Al fin y al cabo, la víctima no. La persona está prestando su consentimiento, con lo cual parece que se escapa de lo que es lo que motiva esta ley, con lo cual, bueno, no parece tener mucha coherencia. Y por último, ¿qué perspectiva se abre ahora, Alejandro? O sea, ¿qué futuras modificaciones serían necesarias, en tu opinión? Bueno, creo que más que una modificación legislativa, lo que se va a dar es un amplio desarrollo jurisprudencial. ¿Por qué? Pues porque sobre todo en el ámbito de la nueva agresión sexual, mucho más amplia, la eliminación del abuso sexual, lo que hay es un problema, no un problema, pero lo que hay una necesidad de proporcionalidad. Entonces, lo que hará la jurisprudencia, precisamente para limitar el poder de actuación de según qué jueces, es, bueno, determinar diferentes escalones, básicamente dentro de escalones de pena dentro de la agresión sexual, para que más o menos, pues bueno, se garantice esa proporcionalidad plenamente necesaria. Por lo demás, modificaciones legislativas creo que se seguirán dando, puesto que al fin y al cabo el cambio social en este tema se está dando de una manera bastante rápida y hay clara concienciación social en este punto. Pero bueno, modificaciones legislativas no quisiera aventurarme mucho, puesto que ni siquiera hemos llegado a analizar
o asimilar esta nueva reforma, a la que todavía le queda pasar por el Congreso y el Senado, pero bueno, creo que en el fondo habrá una modificación o un desarrollo más jurisprudencial que estrictamente normativo. Pues sin duda seguiremos hablando de estas futuras modificaciones que pueda haber en estos podcasts de la Fundación Hay Derecho. Muchísimas gracias, Alejandro, por haber compartido con nosotros esta perspectiva sobre la Ley de Libertad Sexual. Muchísimas gracias a vosotros. Estoy encantado de haber participado en esta entrevista. Pues muchísimas gracias y también a todas las personas que nos escucháis a través de todas las plataformas de YouTube, de Spotify, de iVoox. Os animamos a que nos sigáis en redes sociales y nos vemos en el próximo podcast del próximo jueves. Un saludo, Alejandro. Un saludo, muchas gracias.